Hola a todas las personas interesadas en este tema. Yo soy Mariana Ugarte. Muchísimas gracias a la Secretaría de Turismo y a todos los organismos involucrados en tocar temas tan importantes y en particular este tema que está haciendo tendencia en el mundo y en este momento en México. Hablando de los usos ancestrales del cáñamo y la cannabis en México y el mundo. Esto nos remonta prácticamente a los inicios de la agricultura, que es de hace 10 a 12,000 años. La historia de esta planta ha acompañado a la historia de la humanidad desde ese entonces. Vamos a explorar juntos un poquito de esta larga historia. En la gráfica de arriba te quiero mostrar cómo esta línea verde representa desde los primeros vestigios que existen de la utilización de esta planta en la humanidad, que es hace 10,000 a 12,000 años, y la pequeña línea roja de hasta enfrente, que inicia con la Segunda Guerra Mundial, nos muestra qué tan pequeña es la etapa de la prohibición a comparación de los registros que tenemos que aparecen en nuestra historia en el pasado. Esta línea roja con menos de 100 años representa menos del 1% de la historia de esta planta. Sin embargo, a todas las personas que estamos vivas en la Tierra hoy, con 100 años ya de prohibición prácticamente, pues lo único que nos ha tocado de información ha sido información que envuelve a la prohibición. Por eso es tan importante mirar hacia atrás para conocer bien a esta planta que está siendo regulada en México y el mundo. En estas imágenes te quiero mostrar cómo en el mapa de la izquierda se pueden ver pintados de azul en el 2017 los países que ya tenían algún proceso de despenalización, regulación o legalización de esta planta. Y podemos ver qué tan rápido ha avanzado esta ola verde, esta tendencia hacia la regulación, en donde en el 2021 muchísimos países, entre ellos Uruguay, Holanda, Australia, Nueva Zelanda, Alemania, Chile, Israel, Estados Unidos, Canadá y México están siendo parte de esta tendencia hacia la regulación. Es muy importante conocer a esta planta que se está regulando. Bueno, pues tenemos a la cannabis psicoactiva, que es la que conocemos ordinariamente como índica sativa, y tenemos a la cannabis no psicoactiva, que es la que conocemos como hemp, cáñamo, ruderalis. La cannabis psicoactiva, desde siempre, ancestralmente y también hoy en día, se le han dado tres principales usos. Estos usos son medicinales, recreativos y rituales o sagrados. Y a la cannabis no psicoactiva, al hemp, al cáñamo, se le han dado también ancestralmente y actualmente dos principales usos, como alimento y como materia prima. Vamos a explorar primero un poquito de los tres usos de la cannabis psicoactiva. Como ya habíamos mencionado, es la que conocemos como índica o sativa, que tiene estos tres usos: medicinal, ritual y recreativo. Medicinalmente, los primeros registros que tenemos de su utilización medicinal son los registros que tenemos de la medicina tradicional china. En estos textos se encontraron, que datan de hace 2700 años antes de Cristo, se encontraron que la cannabis es una de las 5 plantas principales de la medicina tradicional china. Posterior a estos hallazgos, también se encontraron registros de sus usos medicinales en otras culturas del mundo. De hecho, son incontables, innumerables todos los registros que existen en las culturas ancestrales y en la herbolaria también mexicana. No es la excepción. También tenemos mucho de esta planta en nuestra herbolaria, en nuestros antepasados.
Y tenemos que California en 1996 hace historia iniciando esta ola de legalización. Después le sigue Uruguay en el 2013 y Colorado en el 2014 y así sucesivamente. Ha sido una ola de recuperar los beneficios medicinales de la planta. En los usos rituales y religiosos no es la excepción, son incontables. Sin embargo, vamos a tocar algunos. Es muy importante conocer a esta planta que se está regulando. Tenemos a la cannabis psicoactiva y tenemos a la cannabis no psicoactiva, cáñamo o hemp. Los usos ancestrales y actuales de la cannabis psicoactiva han sido principalmente tres. Sus usos medicinales, usos rituales sagrados y sus usos recreativos. Y los usos de la cannabis no psicoactiva han sido principalmente dos: alimenticios y como materia prima. Vamos a explorar primero los usos de la cannabis psicoactiva. Como habíamos dicho, son tres principales: medicinal, ritual y recreativo. Los usos de la cannabis medicinal han estado registrados en muchísimas culturas, en culturas de nuestros ancestros. Los primeros registros que tenemos de su utilización medicinal son de la medicina tradicional china. Estos textos datan del 2700 antes de Cristo y ellos nos relatan cómo la cannabis era una de las 5 plantas principales de la medicina tradicional china. Pero posterior a estos registros se encuentran muchos más registros de sus usos medicinales en todas las demás culturas, incluso en la herbolaria mexicana. No somos la excepción. Nuestros antepasados también incorporaron a la cannabis en la herbolaria por todas sus bondades medicinales. Y California hace historia. En 1996 inicia la ola de la legalización. Le sigue Uruguay en el 2013 y Colorado en el 2014 y así sucesivamente. Sus usos rituales y religiosos. También son muchísimas las culturas que la han utilizado de forma ritual, pero vamos a explorar unas cuantas. Por ejemplo, en Egipto se encontró dentro de la tumba del faraón Ramsés II polen de cannabis, lo que nos indica que no solamente la utilizaban de forma medicinal, que tienen estos registros de haberla utilizado de forma medicinal para un sinfín de padecimientos, sino que también la utilizaban de forma ritual. Y tienen a esta deidad femenina llamada Seshat, muy relacionada con la planta de la cannabis. Ella era considerada la diosa de la sabiduría. También para la cultura hindú. Es una cultura muy allegada a esta planta. Sabemos que por lo menos desde el 2000 antes de Cristo y hasta la fecha ellos fuman y beben preparados con cannabis. Le llaman bang, pero también tienen muchos otros nombres y la utilizan con fines medicinales, pero también con fines espirituales. Tenemos en la actualidad el ejemplo de la cultura Rastafari. Para esta cultura, el consumir, fumar cannabis es un ritual muy importante, es una de las prácticas más importantes de su cultura y su religión. Para ellos, consagrar con esta planta es un acto sagrado. Y algo que muchos desconocemos es que en nuestras amadas y tan valoradas tradiciones mexicanas y costumbres mexicanas, tenemos a los otomíes. Ellos utilizan a la cannabis como parte de un ritual muy sagrado que le llaman la Santa Rosa. Ellos le llaman a esta planta la medicinita o la Santa Rosa. Ellos la comen, no la fuman, sino la comen. Entran en estados amplificados de conciencia y lo hacen
para contactar con el mundo espiritual. En su cosmovisión, esta planta es importante y de esta manera ellos sanan dolencias físicas, mentales y espirituales. No todos los otomíes tienen estos rituales, pero algunos de ellos sí. Los otomíes los encontramos en el centro de la República Mexicana, en los estados de Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo. Y también podemos considerar al movimiento New Age, que cada vez suma más y más millones de personas en el mundo que sin una religión en particular han adoptado algunos de ellos el consumo de la cannabis como un método consigo mismos para contactar con meditación profunda y con la naturaleza. Y podemos ver que sus usos recreativos tampoco son nada nuevo. Los primeros registros que tenemos de su uso recreativo los tenemos gracias a Herodoto, este historiador del año 500 antes de Cristo, que nos relata cómo pueblos euroasiáticos se reunían alrededor de piedras calientes y arrojaban hojas de cannabis secas para inhalar sus humos y así entrar en conversaciones profundas, también inspirarse para la música y las artes. Hoy en día, estos usos recreativos se han filtrado también a líderes en la ciencia, las artes, la política y la tecnología. Anteriormente, relacionábamos a esta planta y a su consumidor con la miseria y la pobreza, pero no podemos estar más alejados de esa realidad, ya que hoy en día líderes han sido inspirados por esta planta y han manifestado abiertamente su vínculo o su aprobación hacia su regulación. Ahora vamos a tocar este tema maravilloso que es la cannabis no psicoactiva, el cáñamo, el hemp, que tiene un sinfín de beneficios, principalmente sus usos como un alimento y como materia prima. Los primeros registros que tenemos de la utilización del cáñamo datan de aproximadamente entre 10.000 años antes de Cristo, 8.000 años antes de Cristo. Es de los primeros cultivos de la humanidad al iniciar la agricultura. El cáñamo es una de las primeras plantas utilizadas para elaborar fibras. En el año 1600 llega a América y se vuelve uno de los cultivos más importantes, específicamente llega a los Estados Unidos. En este tiempo se utilizó para elaborar ropa, zapatos, cuerda, papel y muchos más objetos de la vida cotidiana. En el año 1700 se vuelve un cultivo obligatorio. Fundadores de los Estados Unidos lo cultivan, lo cosechan y lo promueven. ¿Pero por qué? ¿Por qué se vuelve un cultivo tan popular? Por esta razón. Con tan solo 90 días de crecimiento de hemp en una hectárea, obtenemos la misma cantidad de fibra que se obtiene en 10 a 50 años de crecimiento de los árboles en 4 hectáreas de bosque, que son los pulmones de la tierra. Esto es impresionante, este dato. Regresemos. En tan solo 90 días y una hectárea obtenemos la misma cantidad de fibra que se obtienen de 10 a 50 años y 4 hectáreas de bosque. Y resulta ser que no solamente es más rápida la obtención de la fibra, sino que es una fibra mucho más versátil, más resistente, mucho más ligera de transportar, más flexible, más resistente al agua. Por ecología y por economía, es simplemente una alternativa mucho más inteligente. Hoy en día, todos los países que se han dado cuenta de la versatilidad
de esta fibra, de esta materia prima y de los poderes nutritivos que tiene, la han estado utilizando de estas formas. La han estado utilizando como un superalimento por todas sus propiedades nutricionales. Se han estado haciendo aglomerados, ropa de la mejor calidad, textiles, cosméticos y un sinfín de suplementos alimenticios con muchas propiedades. ¿Por qué es importante mirar al pasado? Por muchas razones, pero evidentemente en este tema en particular es muy importante mirar al pasado porque es evidente todo el beneficio que se obtenía del uso y el comercio de esta planta. Y es muy particular observar cómo en el mapa, en toda esta ola verde que está avanzando por el mundo, nos damos cuenta de que nuestros turistas, la gente que viene a México, ya viene de países en donde gozan el privilegio de tener esta planta en algún grado despenalizada, regulada y legislada. Y ellos están eligiendo destinos en donde pueden gozar de los mismos beneficios. En México tenemos toda la capacidad para beneficiarnos de esta gran ola verde de oportunidades. Para más información, únete a la conversación en nuestras redes, en la Alianza Latinoamericana de la Cannabis. Somos un grupo de abogados, científicos, politólogos, empresarios, inversionistas, emprendedores y personas interesadas en la regulación y en el conocimiento y la educación con respecto a los beneficios de la regulación. Tu opinión es muy importante. Muchas gracias.